Buenos días. Gracias, Jose. Thank you. Thank you for the introduction, for the invitation. Thank you to Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Universidad Diego Portales por invitarme. En realidad para mí primera vez en Sudamérica, así que es un gusto, un honor. Y me parece que además esto se siente excelente que este sea además el primer país que visito en Sudamérica. Ha sido tan interesante que espero ya poder volver. ¿Cuántos de ustedes son ¿Cuántos profesores hay aquí? Tal vez entre los de primaria sobre todo. A ver. Ah, qué bien. Yo también soy profesor de primaria. Como alguien mencionó ya, bueno, nací en la costa suroeste de Irlanda. Pero lo que yo he hecho como profesor de universidad, eso no fueron mis inicios, digamos. Eso es lo que hice como profesor de universidad vino de mucho después de mi capacitación, de mi entrenamiento, puedo decir incluso como profesor de primaria o de educación básica. Voy a hablar acerca del liderazgo distribuido, una palabra que en realidad ha recopilado mucha atención, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros lugares del mundo en la última década o incluso más. Desafortunadamente, cuando yo la escucho, a veces me preocupo, me retuerzo un poquito. No sé si Peter Crone, yo mismo y otros deberíamos haber avanzado tanto a la hora de acuñar un término como esto, pero bueno, no somos siempre dueños de nuestras ideas. Mi argumentación hoy día se basa en lo siguiente. A ver, le voy a dar primero el argumento y luego voy a darles cada componente que lo sostiene. Yo parto por decir que en la educación en Estados Unidos y también en otros países, nosotros hemos confiado en una mentalidad de implementación. Básicamente, preparamos a nuestros líderes escolares como implementadores de las ideas, de los programas que alguien más tiene. Y eso solamente nos va a llegar hasta cierto límite, pero lo que yo digo después es que tenemos que tomar una mentalidad de diagnóstico para poder preparar a nuestros líderes, a ellos estar listos para el trabajo de diseño al mismo tiempo. Quiero además decir de que algo que espero, en todo caso, que la mayoría de ustedes estén de acuerdo conmigo, como educadores, es que nuestro trabajo de diseño y de diagnóstico tiene que estar centrado en el aprendizaje y en la enseñanza. Es fácil decirlo, pero si lo tomamos muy en serio, tenemos que pensar de una manera sistemática sobre cómo definimos la enseñanza como práctica, cómo la conceptualizamos para que podamos realizar este anclaje tan relevante. También yo les diría que para realizar este trabajo de diagnóstico y de diseño necesitamos algún tipo de marco. Un marco que sirva para los investigadores, para quienes están a cargo de la práctica misma y aquellos que están a cargo de preparar a esos profesionales. Además, desde un punto de vista de este marco, quiero hablar acerca de que sea distribuido y también cuáles son las implicancias y consecuencias en el diagnóstico, en el diseño. Y finalmente, esto en perspectiva, utilizando ejemplos de mi propia investigación. Esa es entonces la visión general. No voy a hablar mucho de metodología, en realidad, ni en temas metodológicos en general, considerando este tremendo auditorio que es tan diverso, según entiendo, ¿no? Pero si hay preguntas de la parte metodológica, hay papers que ustedes pueden conseguir en nuestro mismo sitio web, o también podemos conversar durante la parte de preguntas y respuestas. Antes de empezar, liderazgo es una palabra que utilizamos con frecuencia y por igual todos nosotros. Y no siempre queremos decir lo mismo. Fíjense, aquí hay dos distintas definiciones. Una es de Bass, uno de los teóricos más importantes de liderazgo de la parte organizacional. Y una vez realizando un manual donde llegó más de 500 definiciones de liderazgo en distinta bibliografía.
Entonces su pregunta fue ¿por qué? Con mucha sabiduría, además, pienso yo, ¿qué contribuye a un campo que haya tantas definiciones? Y el segundo es de un historiador, Larry Cuban, retirado ya, jubilado, de Stanford. Y lo que me gustaría que ustedes pusieran atención en esta segunda definición es de que estos dos profesionales, muy capaces ambos, definieron este fenómeno de una manera bastante diversa entre sí. Imagínense que su equipo de liderazgo son el proyecto de investigación en sí, y la mitad estuviera trabajando con la primera definición, la de Bass, y la otra mitad estuviera trabajando con la definición del historiador. Básicamente, entonces, estarían utilizando la palabra liderazgo para referirse a dos ámbitos completamente diferentes. Estarían hablando, de hecho, en direcciones opuestas. Entonces, un desafío clave para nosotros, ya sea para los legisladores profesionales o quienes sean, es tener entonces la misma idea, o al menos en el libro, estar en la misma página, para ver qué queremos decir con este concepto, con esta construcción. Si no fuera así, no vamos a poder lograr tener este trabajo que es tan esencial. Sin embargo, no pretendemos buscar la misma definición, sino más bien una búsqueda en conjunto donde estamos buscando algo similar, es decir, una comprensión similar en conjunto de este fenómeno. En segundo lugar, se ha puesto de moda de alguna manera esto de hablar tanto de liderazgo, de escribir muchísimo sobre el liderazgo. Hay mucho libro, ¿no? Es muy popular. Ahora bien, la gestión incluso, la administración se ha transformado en esta palabra un poco mal vista, incluso en nuestro campo. La gente habla en Estados Unidos y en Europa mucho, ella o él es un fantástico gerente o administrador, es decir, entre comillas, no es un líder. Ahora, debo decir que esto es equivocado, fundamentalmente es un error. Liderazgo y administración son primos cercanos, digámoslo. Debemos abordar estos dos conceptos de esta manera. Tenemos que dejar la palabra management o administración atrás, un poco a un lado en lo que es administración, y concentrarnos en cómo pueden trabajar complementatoriamente estos dos aspectos, administración y liderazgo, para que así podamos mantener este cambio en el largo plazo. Administrar y liderar. Vamos a hablar hoy día sobre principalmente liderazgo para facilitarnos un poco la vida. Y al hacerlo, la verdad, siempre voy a tener en el fondo de mi cerebro la idea de gestionar también, de administrar, la palabra management detrás. Por 20 o 30 años más o menos de estudio, puedo decir que el liderazgo de una escuela o el liderazgo organizacional son distintos. Hay muchos estudios, mucha investigación y revisiones de hace unos 10 años más o menos por Ken Littwood, que señala que solamente después de la calidad de la enseñanza, el liderazgo en una escuela es un predictor clave sobre cómo va a aprender el alumno, cómo va a evolucionar y cómo va a comprender un alumno. También podemos subentender que los líderes y el liderazgo deben abordar tres elementos que son generales al mismo tiempo que son centrales. Primero que nada, establecer direcciones, poner la brújula de alguna manera hacia dónde va la organización y específicamente en lo que tiene relación con el trabajo en conjunto, el desarrollo humano, es decir, no solamente desarrollar a nuestros, entre comillas, clientes, nuestros alumnos, sino también y específicamente desarrollar a aquellos adultos que están formando parte de nuestra organización. También está el desarrollo organizacional. Aquellas organizaciones, aquellas escuelas que funcionan, abordan y cumplen estos tres elementos. Y yo estoy trabajando sobre este supuesto. Me gustaría cuestionar un poco ahora la mentalidad, ¿no? Esta mentalidad de implementadores que normalmente predomina en el sector educacional en casi todos los países. Aquí tenemos, por ejemplo, a dos personas que están trabajando en una escuela y muchos posibles asesores que los están ayudando a hacer su trabajo. Claramente esta es una mentalidad que ha estado en boga por muchos años.
Lo podemos ver aquí en esta caricatura. En lugar de la perspectiva de implementación, y no me malinterpreten, hay muy buenos programas sobre los cuales podemos trabajar y podemos desarrollarlos, pero también hay muchísimas muy malas ideas por ahí. Y como todos ustedes sabrán, los programas que hay por ahí circulando no necesariamente abordan los casos específicos de cada niño. Las personas que se desarrollan y trabajan en el ámbito de desarrollo de líderes tienen que tener diagnóstico y diseñar una mentalidad. ¿A qué me refiero con diagnosticar? Ser capaces de identificar la naturaleza o la causa de algo a nivel profundo. Mejorar, por ejemplo, el ausentismo de los alumnos, o si estamos viendo un ausentismo mayor cada vez en los propios profesores. ¿Cómo cambiar esto? Ser capaces de diagnosticar y luego diseñar. Los buenos alumnos y los buenos profesionales lo hacen todo el tiempo. Tratan de interpretar estas perspectivas, estas cosas que se van dando en nuestro ambiente. Bueno, después de hacer el diagnóstico, que está muy bien, tenemos que hacer algo con ello. Por eso hablamos de diseño, ¿cierto? Quizás podemos saltarnos el diagnóstico y lanzarnos derecho al diseño incluso. Pensamos en el diseño como una cosa muy grandiosa, muy espectacular, diseñar casas, edificios, no sé, cualquier cantidad de cosas. Pero el diseño, la verdad, es una actividad que hacemos trivialmente, a diario, todos participamos en esto. Sin embargo, la verdad es que no preparamos a los líderes de las escuelas para ser diseñadores propiamente. No puedo hablar a nombre de Chile, pero sí me pregunto, en programas para directores de colegios, de escuelas, maestrías, ¿cuántas clases, cuántos cursos se le da a esos alumnos en ese momento de diseño? Para mi gusto, el diagnóstico y el diseño están muy en el centro, muy en la médula de liderar y de administrar. Eso es parte de quienes educan y de los educandos en cualquier colegio. Brevemente vamos a hablar sobre diagnóstico primero. Las nociones que podemos tener sobre el diagnóstico con frecuencia son tremendamente simplistas y pensamos que se trata de calcular números, hacer ajustes, y bueno, hay parte de eso, ¿no? Pero un trabajo de diagnóstico realmente serio y profundo va a involucrar advertir información, advertir que hay datos, advertir que hay distintas perspectivas en el ambiente y conocer una fracción de lo que nos rodea. Esto involucra también clasificar, ir seleccionando, poniendo en paréntesis o en grupos, ¿cierto?, lo que vamos advirtiendo. Esto también tiene que ver con interpretar. ¿Qué significa esto que tenemos frente a nuestros ojos? Estas señales, estos indicios. Y es netamente político. Me molesta mucho cuando la gente dice, los datos dicen. He estado estudiando la investigación por más de 20 años, 25 años, y hasta el momento, a mí los datos todavía no me hablan. Ni siquiera en la noche tarde, después de un par de copas o 3 copas de vino. Los datos no hablan. Más bien somos nosotros quienes diseñamos problemas utilizándolos, ¿cierto? No puedo hablar sin duda a nombre de los políticos chilenos, pero en el caso de los estadounidenses puedo decir que ellos son muy adeptos, muy buenos usuarios de usar los datos para definir normalmente problemas cuando se trata de polos opuestos. Vamos a abordar un poco más allá, más en lo profundo, lo que son los datos y no simplificarlos tanto, no llevarlos tanto a la matemática y a la parte estadística, sino más bien vámonos al lado cualitativo de los datos también. Vamos a hablar un poco sobre el aspecto esencial de esta perspectiva distributiva. Me gustaría aclarar un punto en primer lugar. ¿Cómo debiéramos abordar el anclaje de esto, tanto en la enseñanza, en la docencia, como en el aprendizaje? Para mí esto es tremendamente importante.
Cuando se trabaja en administración de una escuela, esto no tiene nada que ver con enseñar y con aprender. Desde algunas perspectivas es una lástima que hablemos de liderazgo de escuelas, de administración de escuelas, en lugar de hablar de liderar y administrar el aprendizaje y la enseñanza. Me gusta mucho hacerle bromas a mis colegas en Estados Unidos que trabajan en el ámbito de la administración escolar y que han descubierto esto más o menos hace un cuarto de siglo, nada más, trabajando en liderazgo de instrucción por muchos años, pero todavía no han descubierto que los profesores no solamente enseñan matemáticas, lenguaje, arte, español, ciencia, lo que sea. Y eso hace una tremenda diferencia en cómo ellos, los profesores, abordan su trabajo y abordan el liderazgo y administración de aquello. Cuando se habla de esto, cuando yo hablo de esto, la gente me mira y piensa, hasta aquí nomás llegamos. La verdad es que es bastante superficial eso, porque rara vez profundizamos más allá en el significado de la enseñanza. ¿Qué significa? Es difícil para nosotros anclar, asociar la palabra administración y liderazgo con la palabra educación, enseñar. Es difícil hacerlo sin primero definir lo que es este concepto de enseñar. Existe esta noción popular de la enseñanza de que esto es lo que hace el profesor. Enseñar es lo que hace un profesor. Es decir, equivalente a la acción de un profesor, de un docente. Es una función que tiene relación con el conocimiento y habilidad de un profesor o profesora. Pero quienes han estado en la sala de clase, en el aula, saben, independiente de dónde hayan estado, ya que haya estado enseñando a un quinto básico en una isla por ahí, o a graduados en una importante y conocida escuela, los profesores producen y coproducen esa enseñanza en sí mismos, por virtud de las ideas que en ellos existen, en cómo ellos abordan las preguntas, en cómo ellos participan o no participan en una discusión. Esto es tremendamente importante. Si nosotros nos alejamos de esta noción, de este concepto tan básico de la enseñanza, enseñar es lo que hace el profesor, y nos vamos más allá, abordamos lo que llamo yo el aspecto distributivo o la noción colectiva de la enseñanza, entonces allí vamos a complejizar más el desafío que ya existe en anclar estos dos aspectos del liderazgo y de la administración con lo que tiene que ver con la educación propiamente tal, con la docencia. David Cohn y Deborah Bow han hablado de esto también. Lisa Dahlberg también ha hablado de esto. Y hay un paper muy antiguo de Hawkins, otro autor, que ha hablado una pieza bien clásica de la década de los 70 que decía, enseñanza es yo, ellos y esto. La enseñanza, la docencia toma cuerpo en estos tres puntos, ¿cierto? Entre el profesor, los alumnos y el tema, la temática que se está enseñando, y conjuntamente con ese tema que estamos enseñando. Podemos así inventar distintos caminos que seguir. Podemos irnos desde la enseñanza al liderazgo y a la gestión. Podemos anclar el liderazgo de una escuela en la instrucción o en la docencia, o la gestión y el liderazgo se puede concentrar así en el educador, en el educando, en el material o la materia que estamos enseñando, o incluso un paso más allá, más complejo. Quizás puede ser bidireccional, puede haber una conexión o más de dos puntos de conexión entre la unidad instructiva en forma simultánea. ¿Por qué no? Yo podría incluso construir una hipótesis al respecto y decir que hay más elementos también en torno a este círculo, más allá del liderazgo y de la gestión, que me van a conectar. Esto es solo una hipótesis que puede ser altamente probable. No es necesario comprar este constructo colectivo o definición que ya existe de la docencia, pero sí es importantísimo, muy crítico, que sean muy explícitos sobre cuál es la definición que ustedes tienen sobre la enseñanza y cómo la anclan, cómo la asocian con el trabajo de liderazgo y el trabajo de gestión o administración. También es importante que no dejemos de lado y que reconozcamos la complejidad que tiene la docencia como práctica. La docencia pertenece, como dijo David Cohn, a una categoría bien particular de trabajo.
a una cosa bien específica, un trabajo asociado con mejoramiento humano. Trabajadores sociales, psicólogos, psicoterapeutas, todos ellos están embarcados en el barco del mejoramiento humano. Y esto tiene características bien específicas. Tenemos fines desconocidos, no siempre estamos de acuerdo en cuál es el fin. Tenemos muchas veces cuestionamientos en el medio para llegar a un fin. Mucha gente tiene formas cuestionadas de abordar la enseñanza, incluso de cómo escribir, de cómo entender ciertos conceptos matemáticos, ¿por qué no? Existe entonces una interdependencia entre el alumno y el profesor. El profesor no puede aprender por el alumno, es este o esta quien tiene que realizar el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, nuestro éxito como profesores dependerá sin duda de los alumnos que tengamos al frente. Existe una falta de predecibilidad de la relación que existe entre el practicante y los alumnos. Esto es algo que se conoce mucho en el trabajo social, en la psicoterapia, y es cierto en la docencia. Lo más complejo en este ámbito, a diferencia de la psicoterapia y del trabajo social, es que normalmente el profesor no está en una relación 1 a 1. La verdad es que estamos hablando de un ratio, de una relación de 1 a 20, 1 a 25, 1 a 30, que complejiza aún más esta situación. Estos no son problemas entonces que podamos resolver. La verdad es que son dilemas que enfrentan todos los días los profesores, y los buenos profesores lo hacen bien. Y estos son dilemas que los líderes de escuelas tienen que abordar y en los cuales tienen que reflexionar también si pretenden anclar su administración y su liderazgo junto con este trabajo colaborativo de la educación. Existe otro elemento muy importante también en la docencia. Como decía, los profesores no solamente enseñan distintas materias, lo sabemos. La materia es sin duda un contexto tremendamente importante en cómo ellos abordan su trabajo, cómo lo ven, cómo lo cambian, cómo lo van mejorando. Se aplica a profesores en nivel secundaria. Lo he hablado mucho con Stephen Bolt a fines de los 70, de los 80 en el Reino Unido. Él trabajó mucho en este punto y en Estados Unidos ha habido bastante trabajo posterior a estas épocas, donde se muestra cómo un profesor de matemática en secundaria piensa, aborda la enseñanza y a cómo cambiar la enseñanza de una manera totalmente distinta a cómo lo abordaría un profesor inglés de ciencias sociales o de historia, por ejemplo. Tienen formas tremendamente distintas. ¿Cuántas personas en secundaria hay aquí? Profesores de enseñanza media. Me imagino que hay algunos. Pero confíen en mí. La verdad es que aquí hay mucho trabajo implícito. Y mi propio trabajo que he hecho a nivel primario, a nivel básico, ¿cierto? Es bien interesante cómo estamos distribuidos en terrenos que la verdad son bien familiares para todos. Mi propio trabajo me indica que estamos a nivel básico en primer lugar. Aun cuando los profesores de primaria son generalistas, ¿cierto? Son profesores generales que enseñan todas las materias, ciencia, matemáticas, historia, etcétera. Entonces, ¿cómo piensan los profesores de básica sobre su trabajo? ¿Cómo piensan ellos sobre su propia docencia? ¿Y cómo piensan también en mejorarla? Difiere dependiendo de la materia en la que estemos pensando. Si esta teoría fuese cierta, cuando nosotros pensamos en liderar y administrar una instrucción, administrar y liderar una mejora en la instrucción en una materia, tenemos que concentrarnos. Es importante la materia. Es tremendamente crítico que vayamos más allá de los modelos simplistas, genéricos, y nos vayamos a un nivel, a un terreno mucho más acotado. A propósito, en el trabajo que hemos realizado se muestra que los esquemas cognitivos que tienen los líderes de escuelas cuando piensan de mejoras en matemáticas, por ejemplo, comparado con lenguaje, son totalmente distintos, bastante diferentes. Cuando un líder de escuela piensa en cómo mejorar en matemáticas, normalmente tienen en su meta o en su mente una pericia que es externa a la organización, algo que está afuera, algo que tienen que importar de alguna manera. Cuando piensan en cómo mejorar las artes, el lenguaje, ahí sí piensan que es algo interno. Es una cosa bastante radicalmente distinta. Ahora, cuando nosotros abordamos el trabajo, los estudios que hemos realizado en Estados Unidos, nos damos cuenta de que esto se ve reflejado en cómo se organizan las distintas escuelas cuando se trata de la instrucción. Aunque se ve bastante complejo, miremos el cuadro general.
Primeramente, es un mapa donde se muestra la asesoría, información y las interacciones que hay en este ámbito de profesores que enseñan inglés, artes en inglés en el estado de Nebraska, en Estados Unidos. Es bien general, bien a grosso modo. Las mismas personas, los mismos profesores, pero ahora abordando matemáticas, en el mismo estado, en el mismo lugar. Mucho menos actividad podemos apreciar, una red mucho menos integrada también, si se fijan. Y más allá, los mismos profesores, los mismos docentes, misma escuela, mismo lugar para ciencias. Fíjense, es importante la materia. Qué desafiante es realmente liderar el cambio en la enseñanza, mantener la calidad, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, sin disociarlo de la materia que estamos abordando, ¿no? Ciencias, matemáticas, lenguaje. Y aquí tenemos otro ejemplo para poder ilustrar mucho mejor lo que estoy planteando. Estos son 15 escuelas en un mismo distrito y ese es el trabajo que se ha hecho a nivel de interacción entre el lenguaje, arte, matemáticas y las interacciones que hay entre las escuelas también. El cuadro en general, el panorama completo se ve claro, ¿no? Mucho más actividad en lenguaje e inglés que matemáticas y ni hablar de ciencia. La verdad que la relación es bastante pobre comparado con los demás temas.